Paraíso es nuestra finca de campamentos en Extremadura, donde vamos a tener todos los campamentos este verano y donde esperamos tener tiempos preciosos con el Señor. Vamos a ver si esto se queda ahí. Pero creo que había un vídeo nuevo, ¿no? No sé qué ha pasado, porque este ya lo tenemos demasiado rayado. Había un vídeo nuevo, a ver si para el final está listo. Bueno, familia, bienvenidos. Hoy vamos a seguir con nuestro tema. Creo que va a ser el último de esta serie de los peligros de los últimos tiempos o de los últimos días. Una de las cosas que hemos estado tratando de enfocar y de aclarar es que los últimos tiempos empezaron cuando vino Jesucristo por primera vez a morir en la cruz. Desde ese momento se puede considerar que la Biblia, cada vez que dice los últimos tiempos, está hablando de todo este periodo de 2000 años aproximadamente. Pero además creemos que estamos en los últimos días, estamos empezando los últimos días donde se cumplirán todas las profecías que faltan por cumplirse y que Dios a través de sus profetas y de Jesucristo mismo pues anunció, y la palabra misma dice que ella es la palabra profética más segura. Todo lo que tú encuentras escrito en tu Biblia, sin duda alguna se va a cumplir. Más pronto, más tarde, con tu fe o sin tu fe, no importa, todo lo que está escrito por Dios en su palabra y que ha llegado de generación en generación hasta nosotros, se va a cumplir, incluido pues todo lo que tiene que ver con Israel, todo lo que tiene que ver con Jerusalén, con el culto allá en el templo, pero también todo lo que tiene que ver con la iglesia. Y estuvimos viendo que la iglesia va a ser arrebatada, tal como nos habla Pablo clarísimamente en Tesalonicenses, en Corintios. La iglesia va a ser de alguna manera repentina y contundente, sacada del escenario, porque Dios no nos ha puesto para ira. Y estuvimos estudiando un poco el contexto de toda ese acontecimiento tan impresionante que va a suceder para los hijos de Dios, para los que hemos creído en Jesucristo. Y vimos entonces un repaso muy rápido que uno de los peligros era en los últimos días dejar de congregarse. Estuvimos hablando también de tener una percepción muy o casi exclusivamente natural de las cosas en lugar de tener una percepción espiritual, porque los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Y cuando un cristiano deja de ser guiado por el Espíritu de Dios y se guía solamente por sus sentidos naturales, entonces entra en una situación y en una vertiente peligrosa para su propia vida, porque fácilmente va a poder ser engañado. Tú sabes que lo más engañoso que está puesto dentro de nosotros, ¿qué es? Nuestro propio corazón. Y a veces uno se fía demasiado de su corazón. Y la sociedad no deja de decirnos: déjate llevar por tu corazón. Y es justo lo contrario de lo que dice la palabra de Dios. A tu corazón no le hagas ni caso. Más bien hazle caso a la voz de Dios. Déjate guiar por el Espíritu Santo, por la palabra de Dios. Pide a Dios discernimiento, sabiduría, inteligencia de lo alto, porque ese es un don y es un regalo que Dios da a sus hijos. No es para cualquiera, no es para los de coeficiente intelectual alto, no es para los estudiados, no es para los que van a universidades, no, es algo que viene de lo alto. Tú no lo puedes comprar, no lo puedes adquirir por ti mismo, tiene que ser algo dado por Dios. Y Pablo oraba por todas las iglesias diciendo: yo le ruego a Dios que os dé espíritu de sabiduría, espíritu de conocimiento del Altísimo, espíritu de revelación, porque es lo que necesitamos. Este mundo está en tinieblas y solamente los que son alumbrados por la luz de Dios, Él es la luz que vence las tinieblas, que disipa las tinieblas, somos los que vamos a poder caminar con cierta seguridad y con cierta certeza en nuestra vida. Vimos que otro peligro era procurar más la aceptación de los hombres que la aceptación de Dios. Lo que podríamos llamar una iglesia tibia o un cristiano tibio. A mí me gusta más personalizarlo.
Creo que a veces refugiamos nuestros pecados en el rebaño y eso no nos ayuda a ser humildes y a arrepentirnos. A veces decimos y oramos en plural: Señor, perdónanos porque hemos pecado contra ti, pero es más impactante para tu alma y más claro para tu conciencia que tú le digas a Dios: Señor, perdóname porque yo he mentido, porque yo he robado, porque yo he mirado con deseo a una mujer que no era la mía, porque yo he juzgado a otro. Y de esa manera vamos a ser más directos para arrepentirnos. Entonces, una iglesia, un cristiano tibio, que está pensando más en el qué dirán los demás, qué pensarán los demás de mí, en lugar de simplemente hacer la voluntad de Dios y procurarme esa aceptación de Dios. Porque te digo una cosa, sin fe no puedes agradar a Dios. Y la fe se demuestra con tus decisiones, con tus acciones, que son fruto de la fe, son fruto de lo que has creído. Si yo digo que tengo fe, pero no hago lo que dice la palabra de Dios que tengo que hacer, entonces o no tengo fe o mi fe es muerta, lo cual es sinónimo, no sirve para nada. Todavía estoy enemistado con Dios, no puedo agradar a Dios. Y a Dios solo se le puede hacer dos cosas: o le agradas o le desagradas. Esto es como Mourinho: o le odias o le amas, ¿no? Pues lo mismo, no podemos tener con Dios un término medio. El cuarto punto que vimos es que muchos van a ser engañados en los últimos tiempos y en los últimos días. Y estuvimos hablando de cosas como la apostasía, el negar muchas de las cosas de Dios, o herejías y doctrinas que se levantan y que son muy peligrosas. Por eso hablábamos que los hijos de Dios necesitamos conocer bien la palabra y necesitamos caminar con Dios y pasar tiempo con Dios. Porque si tú conoces el corazón de Dios, las cosas extrañas que no vienen de Él, porque ninguna mentira procede de la verdad, enseguida tú las vas a parar en un lugar de cuarentena y vas a decir: a ver, esto no me suena bien, esto no me parece que puede venir de Dios, y lo vas a examinar a la palabra, a la luz de la palabra, y el Espíritu Santo te va a confirmar que efectivamente eso no es de Dios. Vimos también que una de las características de los últimos tiempos era que el amor de muchos se iba a enfriar. Esto lo enseñó Jesús a sus discípulos, y nosotros tenemos que mirar entonces cómo estamos amando a nuestro prójimo. Amar es actuar, amar es procurar el bien del otro como o de la misma manera que lo quiero para mi propia vida. Entonces, una buena manera de medir si mi amor se ha enfriado es medir, por ejemplo, mi nivel de servicio a los demás, mi nivel de evangelización a los demás, al no creyente, a mi familia, a mis compañeros de trabajo, mi nivel de servicio dentro de la iglesia. ¿Cómo estoy yo amando a los demás? Cuando yo vengo a la iglesia, yo quiero que la iglesia esté limpia, yo quiero que la cafetería tenga cosas ricas, yo quiero que a mi hijo le den una buena clase de la Biblia, yo quiero escuchar una buena predicación, yo quiero oír una buena alabanza, yo quiero tener comunión con los demás. ¿Qué estoy haciendo yo para que todo eso pueda llevarse a cabo, para que todo eso pueda cumplirse? El peligro que vamos a ver hoy, que es el sexto, para los que ya toman notas, tiene que ver con las heridas y con la sanidad interior. Nosotros somos una iglesia que creemos que es necesario que cada uno de nosotros revise su vida minuciosamente a la luz de los ojos de Dios, a la luz de la verdad de Dios, porque creemos que todos nosotros traemos muchas heridas, desde nuestra misma concepción hasta el día presente. Hemos sido marcados con muchas cosas malas que están en este mundo. Y en Juan capítulo 9 encontramos un acontecimiento donde Jesús está con sus discípulos y ven un hombre ciego de nacimiento, y los discípulos le preguntan a Jesús: Maestro, Señor, Rabí,
¿quién pecó? ¿Él, que está ciego y nació ciego, o fueron sus padres y esa fue la causa de que él nació ciego? Para un judío criado en la ley mosaica, el tema de las maldiciones generacionales era algo muy claro, era algo que ellos conocían, dominaban y les era muy presente. El Señor en esa ocasión respondió: no, esto no fue fruto de ninguna maldición, esto simplemente es algo que Dios permitió para mostrar su gloria y el poder de Dios en la vida de este hombre. Entonces, en esa ocasión, pues les dio ese matiz. Pero lo que es cierto es que la palabra de Dios nos enseña que Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Vamos a leerlo porque está en Éxodo capítulo 20, cuando Dios le está dando a Moisés los 10 mandamientos principales o que resumen toda la ley. Y en el versículo 4, Dios le dice a Moisés para que le diga al pueblo de Israel: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Yahweh tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad, que visito la maldad. Y quiero que subrayes esa palabra en tu Biblia: visito la maldad. Ahora te voy a explicar qué es la maldad. ¿Cuál es la peor maldad que puede hacer un ser humano? Que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. La maldad peor que puede hacer una persona es darle la espalda a Dios. La peor maldad, el hombre malo y perverso del que habla la Biblia no es el asesino, no es el violador de niños, no es el ladrón de bancos y de ancianitas. No, la peor maldad que puede hacer el hombre es vivir de espaldas a Dios, es no oír a Dios, es negar lo que Dios dice y no considerar lo que Dios dice. Esa es la peor maldad, porque esa maldad es la que le condena a una eternidad sin Dios. Y nos dice que una de las consecuencias del pecado es que Dios visita la maldad. En este caso está hablando de la idolatría. Claro, el que tiene un ídolo, y es muy fácil para nosotros que estamos aquí, la mayoría de países de Hispanoamérica o de España mismo, entender qué es la idolatría, porque venimos de países donde hay mucha idolatría, donde cada pueblo tiene su virgen, donde cada pueblo tiene su Cristo, su santo, su san no sé qué, y la gente mira a esas estatuas, esos cuadros, esas medallitas que tenemos algunos todavía colgadas y que aunque sean de nuestra abuelita tenemos que quitar de nuestras vidas porque son ídolos. Y en muchos casos esa medallita que algunos llevan colgada de cuando hizo la primera comunión y de que la abuelita y que eso venía de la bisabuela y de la tatarabuela, se ha convertido en un amuleto, en una especie de burbuja de Dios protector, que si llevo mi medallita de mi abuelita no me va a pasar nada malo. Ya se convirtió en un ídolo, que lo sepas, y deberías de quitártelo y fundirlo y hacerte unos pendientes o lo que quieras o un anillo, pero no volver a considerar que eso te protege de nada, porque eso es idolatría. Y cuando Dios nos dice aquí que hay ciertos pecados que son maldad, no son simplemente una transgresión, no son simplemente saltarse la ley, sino que son maldad porque suponen ignorar lo que Dios ha dicho adrede. Entonces Dios dice que en esos casos Él visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Ahora yo quiero que tú hagas una cuenta. Todos aquí tenemos un papá y una mamá. Todos tenemos un papá y una mamá, o hemos tenido, o hemos nacido de un papá y una mamá. Tus papás ya son dos personas. Para los que toman notas, pon ahí 2. Ahora vamos a la siguiente generación. Tus papás tuvieron cada uno 2 papás. Ya tenemos ahí en la segunda generación
4 líneas. Estamos hablando de generaciones hacia atrás de nosotros para poder entender esto. Ahora, esos 4 abuelitos, cada uno tuvo sus 2 papás, papá y mamá. Ya tenemos ahí 8 bisabuelos. Y esos 8 bisabuelos, cada uno tuvo su papá y su mamá. Ya tenemos 16 personas en esa 4ª generación. Si tú sumas todo eso, te da 30 personas. Hay 30 personas antes de ti, empezando a contar desde tus tatarabuelos, bisabuelos, abuelos y padres, que si ellos han hecho maldad delante de Dios, aunque sea una maldad cada uno, pues fíjate, ya tienes 30 maldiciones. Ya tienes 30 maldiciones que Dios va a permitir, porque es una ley espiritual, que te visiten, que te puedan alcanzar en algún momento de tu vida. No necesariamente te van a alcanzar, pero te pueden alcanzar. Y quizá no te alcancen a ti, pero quizá le alcancen a tus hijos. Y ya no van a ser las de tus tatarabuelos, los últimos, sino que ya se baja un nivel, pero se le añade tú como padre y madre. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Algunos piensan ligeramente y cómodamente que como Jesús murió en la cruz, ya todos nuestros pecados son perdonados y ya todo nos va a ir bien y todo va a ser sencillo, y no es así, no es así. Sino que el día que tú recibes a Cristo, y sería muy recomendable que todos los que están aquí, los que nos están oyendo desde casa, sepan qué día recibieron a Cristo. ¿En qué momento de tu vida tú recibiste a Cristo? ¿En qué momento de tu vida tú dijiste, yo soy pecador, hay pecado en mi vida, no puedo hacer nada con este pecado, solamente Dios lo puede quitar? Y tú tienes que recordar ese día. Y ese día efectivamente tus pecados, las culpas de tus pecados fueron todas ellas quitadas. Pero qué bueno es que a medida que nosotros vamos creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios, a medida que nuestra fe y nuestro corazón se va purificando, nosotros vamos identificando más cosas que son pecado. Quizá el día que recibiste a Cristo tú te acordabas, qué sé yo, pues de un adulterio por allá, de 4 mentiras por allá, de la vez que robaste el pan de bono allí en el barrio, en el Mercadona te cogiste la caja de donuts y te acuerdas de algunas cositas. La vez que te emborrachaste, la vez que atropellaste a un perro y te diste a la fuga, qué sé yo. Pero a medida que tú empiezas a caminar con Dios, tú te vas dando cuenta de que había más pecados de los que parecía. Uno a veces se asusta. A medida que tú empiezas a vigilar tus pensamientos, uno se asusta. Yo a veces me asusto de mí mismo. Y a veces digo, pero ¿cómo puedo estar pensando estas cosas tan malas? Señor, perdóname. Y a lo mejor es que ahora me estoy dando cuenta, pero esas cosas malas toda la vida las pensé, pero no me parecían pecado. No estaba yo como alerta de esas cosas. Ahora sí, porque uno va afinando más. Y lo mismo ocurre con las maldiciones. Sí es verdad que ninguna de esas maldiciones va a hacer que tú vayas al infierno, pero también es verdad que si tú oras específicamente por esas maldiciones, tu vida va a empezar a quitarse muchas telas de araña, y mucho peso, mucha culpa, mucha amargura y muchas cosas que hacen que no puedas ser una persona de continuo crecimiento, sino que todo el rato estás estancándote, atascándote en la vida cristiana, y tú ves que otros prosperan, que otros empiezan a crecer en el Señor, y tú dices, ¿y yo por qué todavía me cuesta? Y a veces no quiero nada de la vida cristiana, y tienes momentos donde dices, ¿cómo puede ser que yo llevo años en la vida cristiana, pero de repente es como se me quita todo el apetito? Puedes estar todavía bajo el efecto, bajo las consecuencias en esta vida de alguna maldición del pasado. Y entonces necesitamos una sanidad fuerte. Proverbios 26:2 dice que ninguna maldición llega a nuestras vidas por casualidad. Siempre hay una causa, siempre hay una causa. Cada vez que tú veas
una maldición en tu vida, o vamos a ponerlo de otra manera, las heridas que tú tienes en el interior de tu alma, en tu mente, en tu corazón, son fruto del pecado, o bien tuyo, o bien de alguno de esos 30 antepasados que todos hemos tenido en nuestra vida. Adán y Eva lo tuvieron mejor, porque solo era lo suyo. No tenían abuelos, no tenían papás, no tenían bisabuelos, entonces ellos lo tenían más fácil. Pero nosotros necesitamos entonces identificar, necesitamos discernir, necesitamos identificar y necesitamos perdonar y pedir perdón por cada maldición que vemos que hay en nuestras vidas y que ha provocado una herida. Dice primera de Juan 3:8 que Jesús, el Hijo de Dios, vino para deshacer las obras del diablo. Ten en cuenta que las maldiciones no las ejecuta Dios, las maldiciones las ejecuta el diablo, pero las maldiciones las ejecuta el diablo usando la ley de Dios. Hay una ley, vamos a ponerlo así, hay una ley en España que la hace el gobierno, ¿sí? Pero el que se salta el semáforo y mata a una persona, no lo detiene el gobierno. Lo detiene otra persona que está encargada de eso. En aplicación o bajo la autoridad, bajo el paraguas que le otorga esa autoridad, que es la ley. El diablo funciona de esa manera y no nos debe de sorprender. Él conoce la ley. El diablo no puede ejecutar una maldición en alguien a quien la ley no le ha señalado una maldición. El diablo no puede saltarse los límites que Dios ha puesto. Nunca se te olvide eso. Nunca puede saltarse los límites de la ley de Dios. Ahora, cuando alguien roba, por ejemplo, y no se arrepiente, pues no puede extrañarse de que alguien venga y le robe a él, porque hay una ley dada por Dios que rige para toda la creación, y es que todo lo que el hombre siembra, ¿qué pasa? Eso mismo va a recoger. Entonces el diablo va a decir, uy, aquí tengo una oportunidad. Este tipo robó, este tipo mató, este tipo juzga y critica. Vamos a darle de su propia medicina. ¿Por qué? Porque el Dios creador del universo lo permite. Y viene y hace sus desastres. Y viene y ejecuta lo que la ley le da permiso para hacer. Entonces la sanidad interior es un regalo para nuestras vidas. De manera que un cristiano que no procura y que no trabaja su sanidad interior, pues es una persona que va a estar todavía marcada por los traumas, por las heridas, por el resentimiento, por el temor, y eso va a ser una puerta muy grande para que pueda ser engañada, para que aún los faltantes que haya podido tener en su vida se conviertan de alguna manera en ídolos y busque llenar esos faltantes a como dé lugar. El impulso entonces de la carne se va a ofrecer en la vida de esa persona para que todos esos vacíos, todas esas heridas dolorosas puedan ser mitigadas. Y quiero ponerte varios ejemplos. Por ejemplo, el rechazo. Una persona que esté marcada por el rechazo. Y quiero deciros que yo creo que todos nosotros hemos nacido bajo la marca del rechazo. En mayor o menor intensidad, todos hemos sido rechazados en algún momento o de la concepción o del embarazo o de nuestra más tierna infancia o nuestra adolescencia, juventud o edad adulta. En mi caso, por ejemplo, cuando mi madre se quedó embarazada de mí, yo iba a ser el tercer hijo. La situación económica en casa no era favorable, era muy delicada y mis padres pensaron en abortar. Pero como no se podía abortar en España porque estaba prohibido, estamos hablando de 1968, efectivamente, tengo 53 años, pues a mi madre le dijo una vecina que podía intentar hacer un poco la cabra, bajar las escaleras saltando y hacer cosas para provocar un aborto natural. Lo buscó,
no lo consiguió porque Dios tenía otros planes. Pero sin duda alguna, ese hecho de que mis padres, cuando yo estaba en el vientre de mi madre, me rechazaran tan abiertamente, pues provocó que yo naciera con una herida de rechazo. Y es una herida que yo he tenido que perdonar a mis papás, pero yo no he ido a mi madre a decirle, mamá, ¿sabes qué? ¿Qué locura intentaste hacer? Yo te perdono. No, esto ha sido un asunto dentro de mi corazón. Yo he entendido que de la misma forma que Dios hizo conmigo, yo tengo que hacer con los que me han hecho daño. Entonces yo decidí perdonar a mi madre y perdonar a mi padre. ¿Cómo puede ser que valiera más un billete de pesetas de aquella época que la vida de un ser humano? Pues me ha tocado perdonar, me ha tocado mantener el perdón y me ha tocado no creer ninguna mentira de las que el diablo quisiera insertar a mi vida bajo la excusa de que mis papás quisieron matarme. Y no he dejado que eso suceda. Claro, durante 24 años de mi vida, antes de conocer al Señor, yo tenía una herida que ni siquiera yo era consciente de qué herida era esa, pero que me marcaba muchísimo. Era una persona hiper tímida, aquí donde me veis. Era una persona acomplejadísima, aquí donde me veis. Y yo no sabía de dónde venía todo eso. Para mí eso era como, bueno, es mi personalidad, es como me ha tocado ser. Es que uno como que va aceptando las cosas de la vida porque uno no sabe ni qué hacer con lo que le sienta mal, con lo que le es incómodo. Siempre cuento una anécdota, y es que cuando yo era niño, en los exámenes del colegio, cuando eran exámenes orales, eran exámenes hablados, yo siempre suspendía, porque era tal mi nivel de timidez que yo era incapaz de hablar en público, o al menos eso me hizo creer el diablo durante muchos años. Entonces cuando llegaba mi turno, Villanueva, venga, los gases nobles, un cero patatero, porque me bloqueaba absolutamente. Y tú me ves hoy aquí, hoy predicando, y tú dices, ¿cómo puede ser? Bueno, eso es fruto de la sanidad interior progresiva. Esto no fue algo mágico, algo en un instante, sino como ir asumiendo la verdad de Dios, cambiando mi manera de pensar antigua, la marcada por el rechazo, por la verdad de Dios. Y no es un proceso fácil, no es un proceso exento de dolor. Muchas veces perdonar es doloroso, pero es sano. Y sabes que hay muchas cosas en la vida que son dolorosas, pero son sanas en sí mismas. Cuando tú te haces un corte y te echas alcohol para desinfectar o agua oxigenada y eso arde y pica y escuece y de todo, pero tú sabes que es necesario para que eso se desinfecte y eso quede libre de contaminación. Entonces, si yo no hubiera recibido sanidad frente a esa herida de rechazo, yo habría pasado la vida rechazando a los demás, rechazándome a mí mismo, siendo una persona totalmente insegura y quizá buscando, por ejemplo, cuando a una mujer le pasa esto, cuando a una mujer tiene una herida de rechazo desde su infancia, pues puede caer en el error de buscar el amor en los hombres de la manera inadecuada. Y entonces ahí vemos un patrón que se puede repetir, que es que una mujer cae de brazo en brazo y de cama en cama, porque nunca se siente amada. Entonces, de cualquier manera, busca el amor del hombre, el amor de los hombres, y es capaz de cualquier cosa. Un ejemplo puede ser una persona con baja valía y no sabe de dónde le viene esa baja valía y se siente inferior a los demás y cree que no da la talla y que nunca va a conseguir buenos trabajos o un buen marido, una buena mujer. Tienes baja valía y esa persona, si no sana esa baja valía, aceptando la verdad de Dios, de que cada uno de nosotros somos extraordinariamente únicos y valiosos delante del Padre, de tal manera que Dios le dio a tu vida el valor más alto que se le podía dar, que era la vida de Jesús. Si tú no aceptas eso y eres una persona que toda la vida vive marcada
por esa herida de tener un concepto de ti mismo tan bajo, tan falso, pues puedes caer en el error de estar continuamente criticando a los demás. ¿Para qué? Para que se bajen y tú puedas quedar entonces, o ellos puedan quedar al nivel tuyo, y entonces ya no destaca tu bajeza porque crees que criticando, juzgando y sacándole los defectos a los demás, pues te haces igual a los demás o los demás se hacen iguales a ti. Y esa persona entonces lo único que necesita es humillarse delante de Dios, perdonarse a sí mismo y aceptar que Dios le ha dado todo el valor tan alto. Una persona que tenga falta de paz, una persona que no encuentra su sitio en la vida y que nada le llena y dice, bueno, entonces, ¿qué más me queda? Y puede inclinarse, si no sana eso, si no tiene paz, puede inclinarse a buscar en las drogas, en el alcohol, una cantidad de cosas para tratar de calmar esa situación interior de su vida. Entonces, ¿qué necesita esa persona? Ser liberada de esa, en primer lugar, de esa atadura, porque llega un momento que el consumo de esas sustancias te hacen ser absolutamente esclavo, de manera que ya te das cuenta que ya no es suficiente un whisky o 2 whiskies, ya necesitas mucho más para encontrar ese momento, ni siquiera es una paz perdurable, ese momento donde tú dices, me olvidé de todo, por un momento soy feliz, por un momento he conseguido evadir los fantasmas, los problemas. Y la persona necesita entonces ser liberada, pero necesita también cambiar sus pensamientos y aceptar que Dios es el único que te puede dar paz en medio del caos en el que vivimos. Solamente Dios. Otro ejemplo puede ser una persona abandonada por su papá, por su mamá o por ambos. Y es una persona entonces que va a crecer toda la vida sin confiar en Dios. No puede ver a Dios como un padre. Puede ver a Dios quizá como, no sé, como un creador, como alguien que está en autoridad, como alguien que está para vigilarte y cosas así. Pero le va a costar entender, Abba, Padre. Le va a costar entender que Dios es un papá, un papá. Y a veces hemos tenido una figura paterna o materna o las dos tan desvirtuada respecto a lo que era el diseño original de Dios que nos cuesta entonces entender que Dios es un papá y nos estamos perdiendo tantos privilegios en la vida cristiana. Y no solamente eso, sino que desconfiamos de Dios, desconfiamos de los pastores, no nos encontramos, nos cuesta sujetarnos a una autoridad. ¿Por qué? Porque tenemos una herida. Nos abandonaron y eso quedó grabado en nuestro corazón como una puerta hacia la desconfianza. Necesitamos sanar eso. Si no lo sano, yo no me termino de plantar en una iglesia porque digo, las personas que les ha pasado eso, si no lo sanan, dicen, es que yo no confío en los hombres, es que yo es con Dios directamente, es que yo es con el Espíritu Santo directamente. Y eso es verdad, pero no es toda la verdad. Y ya sabes, mi teoría es que no hay peor mentira que las verdades a medias, que las verdades que no son completas, porque porque desvirtúan la propia verdad completa. Entonces necesitamos sanidad interior, familia. Las personas que no tienen sanidad interior van a fluctuar mucho, van a ser personas inconstantes. Y una de las cosas que nosotros hacemos en la iglesia después del Conéctate es ofrecerle a la gente, después del curso de Conéctate con Dios, le ofrecemos a las personas que hagan el curso de sanidad, 12 pasos para la sanidad. ¿Por qué? Porque todos necesitamos sanidad. Y son 12 áreas de nuestra vida que vamos a revisar a fondo a la luz de la palabra de Dios para sanar una por una las heridas, y no solo sanarlas porque no es algo instantáneo, no es algo momentáneo, sino que la idea es identificar cosas, empezar a trabajarlas y empezar a vivir de acuerdo a la verdad de Dios. Y eso va haciendo que las personas les cambie el ambiente interior, les cambia el corazón, les cambia el ánimo.
a veces hasta les cambia la personalidad, porque yo toda la vida creí que era una persona introvertida, pero ese no era mi temperamento, esa no era mi personalidad, era simplemente una máscara que yo había puesto, porque como yo sentía rechazo y no quería sentir rechazo, entonces yo puse un escudo protector en mi corazón, en mis emociones, y yo no me abría con nadie. Y para evitar que me hicieran daño y volver a experimentar ese rechazo tan asquerosamente desagradable, pues me protegía, me volvía introvertido. Y cuando el Señor sanó eso, yo me di cuenta que ese caparazón no tenía razón de ser en mi vida. Ya no tenía que tener ningún temor a ser rechazado. Dios me amaba. Dios me amaba. Y aunque haya personas que pueden seguir rechazándonos, porque en la vida siempre te vas a encontrar gente que te critique, que te mire mal, que te trate con desprecio, siempre va a haber algo así. No vivimos solos en el Polo Norte. Pues, ¿qué más me da si ya tengo el amor de Dios que cubre todas mis faltas, que es el más importante de todos? Ahora ya las ofensas que otros lanzan contra mi vida ya no suponen que el rechazo se dispare, sino quizá lo que surge ahora es: Señor, perdónalos. Señor, pobrecitos. Mire, solo lo más entretenido que tienen en la vida es criticar a otros. Y entonces ya lo que te hacía el daño no es lo que te dijeron los demás, sino lo que tú hacías con lo que te decían los demás. Eso es como alguien que te lanza un dardo, y tú, ¿qué puedes hacer con el dardo? O pones el escudo de la fe y lo paras, o coges el dardo y dices: sí, uy, cómo me duele esto, uy, sí, yo soy mala persona y yo soy un desagradable y un despreciable, y te martirizas a ti mismo. El problema no fue la ofensa del otro, sino que yo me la creí. Y yo me autoflagelé. ¿Por qué? Porque tenía una herida de rechazo. Entonces necesitamos la sanidad interior para no ser personas inconstantes que el enemigo pueda llevar como a él se le antoje, como si fuéramos un coche teledirigido. Otro peligro de los que quiero hablar hoy es sobre la ciencia. Sobre la ciencia. Dice Daniel 12:4, el profeta Daniel. Dice: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Va a haber una característica que la vemos clarísimamente, que es que la ciencia se va a aumentar. Es impresionante cómo ha avanzado la tecnología, la ciencia en unas décadas. Es absolutamente impresionante. De manera que la ciencia no es mala, la ciencia podríamos decir que es buena, la ciencia nos ha ayudado a mejorar muchas cosas, la ciencia nos ha facilitado la vida en muchas cosas, pero la ciencia, hoy en día, la ciencia se está levantando como la religión del siglo XXI. La ciencia es el culto del siglo XXI, sin lugar a dudas. Yo digo que la ciencia y la ociosidad. Los grandes templos de este siglo son los centros comerciales, son los resorts de vacaciones, pero la ciencia en concreto ha venido a ser como un tótem, como un gran ídolo, que ha hecho que incluso muchos cristianos dejen de mirar a Dios como el todopoderoso, y entonces es la ciencia la todopoderosa. Y eso es muy peligroso, porque eso supone desbancar a Dios de nuestras vidas. Eso supone un sabotaje a los fundamentos de nuestra fe. La ciencia nunca puede estar por encima de Dios en mi corazón, nunca. Yo tengo que confiar en Dios y solamente en Dios. Cuando digo solamente, me refiero que la última palabra la tiene Dios. Pero no es algo de boquilla, es algo que yo debo de tener muy claro en mi corazón. Mira, la ciencia se burla del mundo espiritual. A mí me encanta la ciencia, soy un hombre de ciencias. Siempre me gustó estudiar la naturaleza, la biología,
la tecnología. De hecho, soy informático de profesión y de carrera, pero la ciencia llega a un momento en que quiere ridiculizar las cosas espirituales. Quiere ignorar el mundo espiritual, no atribuyen ciertas cosas a causas espirituales, sino que todo tiene que ser explicado por la ciencia, y si la ciencia no lo puede explicar, entonces o es absurdo o es mentira. Pero, por ejemplo, y no sé si lo sabéis, pero la ciencia no ha podido explicar la creación del mundo. Teorías científicas han dicho que el mundo se creó por un Big Bang, pero son simples y llanas teorías que nadie ha podido demostrar. Se enseñan en los colegios como si fueran verdades absolutas, y que venimos del mono y que la evolución de las especies. Nadie ha podido demostrar la evolución de las especies. Hola, nadie ha podido demostrarlo. En los libros de nuestros hijos en el colegio les dicen que venimos del mono, pero nadie ha podido demostrar tal cosa. Es una teoría, simplemente. Nadie lo ha podido demostrar, ningún científico en ningún laboratorio, con un estudio y con pruebas científicas. Nadie ha podido demostrar ni que venimos del mono, ni que existió algo parecido al Big Bang. Pero se enseñan como verdades absolutas. ¿Te estás dando cuenta hasta qué punto? Y lo más triste es que a veces los cristianos, en vez de asumir la palabra de Dios tal cual está escrita, Dios creó el mundo, punto, 6 días. Y Dios hizo esto, y las estrellas, y el sol, y la luna, y los mares, y la tierra. Dios separó los continentes. Dios hizo todo. Y Dios creó al hombre. ¿Os acordáis cómo dice Génesis que Dios creó al hombre? Lo digo para los que creen que venimos del mono. ¿Cómo creó Dios al hombre? Hizo un mono y le dijo, venga, a ver, camina recto, a ver si... No, Dios hizo una figura de barro. Claro, esto suena a ciencia ficción, pero es que la fe no necesita ciencia para reafirmarse. La fe es fe, y yo creo lo que Dios dice y no me cuestiono otra cosa. Entonces, Dios creó una figura de barro humana y sopló su ruaj, aliento de vida, su espíritu, y esa figura se convirtió en carne y hueso y en alma viviente. Punto. Ahora, claro, cuando nosotros como cristianos tratamos de decir que lo que dice la ciencia es verdad absoluta, que venimos del mono o que venimos de un Big Bang, entonces me he encontrado cristianos que caen en la trampa, decir, vamos a ver cómo combinamos Génesis con lo que dice Darwin y con lo que dice los científicos que afirman Stephen Hawking, que venimos de un Big Bang y los agujeros negros. Y entonces vamos a ver cómo combinamos Génesis con esos estudios científicos. Error porque nosotros no podemos mover ni una coma de lo que dice la palabra de Dios. Si quieren mover ellos sus teorías, bienvenidos a la fe. Pero la palabra de Dios no se puede mover ni un milímetro. Entonces, ojo, porque los cristianos a veces queremos asimilar, queremos combinar, queremos compatibilizar todo lo que dice la ciencia con lo que dice la Biblia. Y eso es muy peligroso. La Biblia es lo que no se puede mover, y todo lo demás que venga a la Biblia, bienvenido. Y siempre he dicho, y lo mantengo, si los científicos tomaran como base de sus estudios las verdades de la Biblia, la ciencia estaría mucho más, glorificaría mucho más a Dios. Y seguramente habríamos avanzado incluso más de lo que se ha avanzado hasta ahora. Porque hasta ahora la ciencia avanza porque quiere glorificar al hombre, porque quiere ensalzar al hombre. El hombre es listo, el hombre es inteligente, el hombre descubre cantidad de cosas, hemos hecho el mapa genético, hemos hecho. ¿Y dónde queda Dios en todo eso?
¿Dónde queda Dios? Cuando la ciencia llega a un punto donde no se puede demostrar, aún así no dicen hay un Dios detrás de todo eso. No, no lo dicen. Simplemente dicen, bueno, nos queda más tiempo para descubrir cómo explicar esto. La ciencia es buena, pero la ciencia no puede ignorar ni desbancar a Dios, especialmente en nuestros corazones. Hoy en día, por ejemplo, nos hemos cansado de oír en los medios de comunicación que la solución para la crisis mundial es la vacuna, cualquiera de las vacunas. Y claro, hemos visto que cuando la mayoría de la población se está vacunando, ha desaparecido el número o ha menguado mucho el número de muertos, ha menguado mucho el número de personas que están en la UCI. Y entonces uno piensa, bueno, quizás sí era verdad, que la vacuna es lo que nos saca de este problema. Yo tengo una teoría, y lo digo claramente, es una teoría. Yo creo que las cosas van a empeorar. Y tengo argumentos científicos, fíjate, que te los podría exponer aquí, no lo voy a hacer porque es una teoría. Y no quiero demostrar nada, pero yo creo que las cosas van a empeorar, entre otras cosas porque la Biblia dice que tienen que empeorar. Y si creo que estamos en los últimos tiempos, pues esto es un mínimo respiro para que la gente coja un poquito de aliento para luego dar otro palo y dar otro hachazo y otra vuelta de tuerca en lo que es el final o los últimos días. Es lo que yo creo, ¿de acuerdo? Y no digo que te pongas ni no te pongas. Haz lo que consideres. Sí quiero pediros a todos que oréis al respecto y que a cada uno Dios le guíe en lo que tenga que hacer. Yo lo tengo muy claro, porque no me fío. Yo lo tengo clarísimo, porque no me fío lo más mínimo y creo que si esas vacunas son eficaces, creo también que el mismo Dios que permite que se invente una vacuna o que se descubra un remedio o una medicina, es el mismo Dios que te puede guardar. Porque, escucha, hace 100 años no había vacunas de ninguna enfermedad. O hace 500 años no había medicinas de laboratorio. Todo lo que usaba el ser humano para tratar de arreglar asuntos físicos en su vida eran las cosas que estaban en la naturaleza. Siempre ha habido la parte de los brujos y de los hechiceros y todo eso, que evidentemente Dios no aprueba. Pero hay muchos remedios que son naturales y que no hace falta tener un laboratorio para fabricarlos. Entonces, ¿qué pasaba con los de hace 500 años? ¿Los vamos a considerar pobrecitos? ¿Estaban en desventaja? ¿Es que Dios no los protegía a ellos? Claro que sí. Y Dios es soberano. Y el mismo Dios que dice en su palabra que guardará a su pueblo para que la peste no le alcance, es el mismo Dios que está hoy diciéndote a ti que también te puede guardar. Ahora, Dios te puede guardar y Dios te puede decir, ponte la vacuna, o Dios te puede decir, no te la pongas. Lo más importante es que tú creas en tu corazón que no es la vacuna, no es el médico, no es el cirujano, no es la pastilla, es Dios el que te guarda. Dios lo puede hacer con vacuna y sin vacuna. Dios lo puede hacer con jarabe y sin jarabe. Claro que sí. Y necesitamos creer eso, que la ciencia no está por encima de Dios. Ese va a ser uno de los grandes argumentos del anticristo, de la persona del anticristo en los últimos tiempos. Usar la ciencia como la respuesta para el ser humano. Ojo con eso, familia. Entonces, la ciencia ha sido aceptada en todas las culturas, en todas las generaciones, se vende como avance, se vende como progreso, se vende como que facilita la vida. Aún la tecnología se nos vende de esa manera y está bien, y yo soy el primero que le encanta usar la tecnología y que le encanta
las cosas que la tecnología nos ofrece. Por ejemplo, tenemos aquí un escenario que está lleno de tecnología. Hay mucha tecnología aquí puesta y conectada con el cuarto de producción, pero si nosotros tenemos tecnología y al momento de sonar nuestra alabanza no está el Espíritu de Dios, esta tecnología ni cambia vidas, ni salva a nadie, ni sana a nadie, no puede hacer nada. Es más, hay grandes escenarios donde tocan bandas de música, donde hay mucha más tecnología que aquí, y eso no cambia ni salva la vida de las personas. Si no está la presencia de Dios, de nada sirve la tecnología. Puedes tener toda la tecnología que tú quieras, llámese laboratorios farmacéuticos, químicos, de ordenadores, de chips. Puedes tener toda la tecnología y te irás al infierno, porque solo Jesús puede dar vida eterna. El que tiene al Hijo, dice la primera carta de Juan, tiene la vida. El que no tiene al Hijo, aunque tenga toda la tecnología, toda la ciencia a su disposición y todos los millones de euros para usar toda la ciencia y todos los avances de la ciencia, el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Pero el que tiene al Hijo tiene la vida. Había una frase que decía alguien que el que tiene a Jesús y además tiene millones y millones de dólares en el banco, no tiene más que el que solo tiene a Jesús. Porque tener a Jesús es de tal magnitud que cualquier otra cosa que tú trates de añadir a eso es absolutamente insignificante. Si tienes a Jesús, tienes la vida. Si no tienes a Jesús, da igual lo que tengas, no tienes la vida, no tienes nada. O lo que tienes solo te va a servir para esta vida. Disfrútalo, pero habrá una eternidad donde sufrirás. Dice 1 Corintios 2, del 4 al 5, Pablo dice, ni mi palabra ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino que fueron con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, para que vuestra fe no esté fundada en la ciencia, no esté fundada en el conocimiento, no esté fundada en los avances tecnológicos, sino en el poder de Dios. La calidad del Espíritu Santo no la puede dar ningún edificio, no la puede dar ningún hombre, no la puede dar ningún laboratorio. La calidad del Espíritu Santo solamente la puede dar Dios. Por eso da igual si nosotros tenemos un local climatizado o tenemos 4 palos con un tejado mal hecho, no importa, si la presencia de Dios está allí, habrá una diferencia. Y si la presencia de Dios no está allí, no habrá nada de diferencia. Y hoy en día hay mucho cristianismo sin poder, mucho cristianismo humanista, mucho cristianismo que no tiene compasión por salvar vidas de la gente que nos rodea. Cristianos que son activistas en causas sociales, pero no pasan de ahí. No pasan de ahí. Entonces eso no sirve absolutamente para nada. La última, bueno, quedan 2. Voy a ver si me da tiempo a hablar de las 2. Otro peligro de los últimos días o tiempos es la desacreditación de Jesucristo. La desacreditación de Jesucristo. Y quiero que me acompañes a leer 1 de Juan 4, del 1 al 3. 1 de Juan 4, del 1 al 3 dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Presta atención. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Todo espíritu
que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Esta carta fue escrita en la siguiente generación a Jesús. Estamos hablando hace 2000 años. Hace 2000 años nos dice el apóstol, el espíritu del anticristo ya está en el mundo. El que no sabemos si está ya presente, o al menos sabemos que no se ha manifestado como tal, es la persona del anticristo. Una persona física de carne y hueso, nacida de hombre y mujer, sobre la cual va a venir el espíritu del anticristo y lo va a encumbrar para ser un líder mundial. Esa persona, que sepamos, todavía no se ha manifestado. Pero sí, el espíritu del anticristo se mueve desde que vino Cristo hace 2000 años, y el espíritu del anticristo está trabajando en la tierra. Y el espíritu del anticristo, Cristo significa Mesías. Mesías en hebreo, o de la raíz hebrea, Mesaya, y Cristo del griego, que es la misma palabra. Mesías y Cristo es la misma palabra. Una es en hebreo y otra es en griego. Anticristo significa el que se opone a Cristo, o el que se ofrece en vez de Cristo. Tiene esas dos acepciones la palabra anti. Puede ser alguien que abiertamente se opone a Cristo, como los fariseos. Los fariseos eran movidos por un espíritu de anticristo, porque los fariseos no querían reconocer que Jesús de Nazaret, el que ellos conocían como el hijo bastardo de una tal María, no querían reconocer que Jesús era el Mesías. Es más, bajo ningún concepto aceptaban que el tal Jesús de Nazaret hubiera venido del cielo a encarnarse como un hombre, porque ahí está la clave. Ahí está la clave cuando dice el que confiesa que Jesucristo ha venido en carne. Nadie en su sano juicio hoy, ningún ateo, te va a negar que hubo una persona hace 2000 años en Israel llamado Jesús de Nazaret, que existió, que tuvo discípulos, que generó un movimiento grande y notorio en la nación de Israel. Nadie te va a negar eso, ni los musulmanes te lo niegan, que Jesús existió, Jesús hombre. Pero lo que sí niegan, y con sus doctrinas y con sus exposiciones lo niegan, es que Jesús era el Hijo de Dios que vino de lo eterno a lo temporal, de lo santo a lo corrupto, de lo justo a lo injusto, de lo vivo a lo muerto, de la luz a las tinieblas. Traspasó la eternidad para venir y hacerse hombre. Todo espíritu que no cree, que no confiesa que Jesús vino en carne, vino del cielo en carne, eso está movido por el espíritu del anticristo. Entonces, cualquier persona que considera que Jesús fue un buen hombre, y ahí se queda, un buen hombre, una especie de Gandhi, una especie de Teresa de Calcuta, una especie de Confucio, una especie de Dalai Lama. Hay gente que considera a Jesús como en ese póker de gente buena. Un tipo bueno, un tipo que hizo muchos bienes, pero de ahí no pasan. Eso está movido por el anticristo. Gente que cree que Jesús fue un profeta, pero de ahí no pasan. Un buen profeta, un hombre que hablaba palabras de Dios, un hombre que se sabía la ley de Dios, un rabino, pero de ahí no pasan. Eso está movido por el anticristo, por el espíritu del anticristo. Están oponiéndose a la verdad de que Él vino del cielo a la tierra. Hay gente que piensa que Jesús nació de la semilla de María. Y hay una gran discusión teológica allí en medio.
Yo no me voy a meter en ese asunto allí. Lo que dice el Evangelio es que, creo que lo anoté por aquí, en Lucas 1:35, respondiendo el ángel a María, le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Mi teoría para explicar esto, y es una teoría, pero me encanta mi teoría, es que María fue una especie de vientre de alquiler, donde tanto la semilla masculina como la semilla femenina fueron aportadas por Dios. Y simplemente María fue el vientre donde se desarrolló ese embrión y dio a luz a Jesús. Si es así o no, no es vital, ¿vale? Para nuestra fe. Que si el óvulo era de María, pero el esperma lo puso Dios, también puede ser. No voy a decir que no. No importa. Lo más importante es que si Dios no hubiera cubierto con su sombra y el Espíritu Santo no hubiera venido sobre María, no hubiera nacido ningún Jesús de Nazaret. Ese santo ser era Dios haciéndose hombre. Y para hacerse hombre tenía que vivir todos los procesos de un hombre. Tenía que ser un embrión, tenía que desarrollarse, tenía que ser dado a luz, tenía que tomar el pecho de su mamá, tenía que llevar pañales cuando era bebé, tenía que crecer, tropezarse y hacerse daño en las rodillas. Tenía que vivir como cualquier ser humano, eso sí, sin pecar. Entonces, cuando la gente cree que Jesús simplemente fue un hombre que no tenía nada de Dios, su origen no estaba en Dios, sino que fue un hombre y que luego fue tan buen hombre que, por ejemplo, los gnósticos llegaron a decir que cuando Jesús se bautizó en el Jordán para empezar su ministerio, fue ahí cuando vino el Espíritu Santo. Y entonces ahí fue cuando, de alguna manera, todo lo de Dios vino sobre él. Y que cuando murió en la cruz, en ese momento, el Espíritu Santo lo abandonó y ya. Y ese fue el periodo donde Jesús tuvo algo de Dios. No, Señor. Jesús siempre fue, desde el mismo momento de su concepción, desde el principio de la creación, desde siempre, porque Jesús no tiene principio ni fin, porque Jesús es Dios. Pero aquí en la tierra se nos permitió ver una manifestación de Dios que fue Jesús. Pero el Hijo, como se le conoce en el cielo no se le conoce por Jesús. En la tierra se le conoce por Jesús. En el cielo es el Hijo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cuando nosotros encontramos que tratan de quitarle la deidad a Jesús, eso está movido por el espíritu del anticristo. Y eso es un grave peligro, porque entonces es quitarle como poder, quitarle autoridad, quitarle gloria, quitarle su nombre y rebajarlo simplemente a la condición de hombre. Jesús fue 100% hombre en su manera de vivir, de soportar todas las tentaciones, de tener que depender de Dios, de tener que comer, tener que ducharse porque si no olía mal, pero fue todo el tiempo 100% Dios. Claro, eso la ciencia no lo puede explicar. Ya dicho sea de paso, la ciencia no puede explicar eso. Cuando Pablo estaba en Atenas predicando y allí eran muy de la razón y muy de descubrir cosas nuevas, y va allí al Ateneo y encuentra todos los lugares para todos los dioses. Imagínate, era gente que todo lo tenía que razonar, pero tenían dioses para todo. Todo lo tenían que razonar, pero tenían dioses para todo. O sea, una cosa muy rara. Tenían dioses para la fertilidad, dioses para la guerra, dioses para la economía, dioses para todo. Y Pablo se encuentra allí una estantería vacía,
sin el ídolo allí, y ponía un letrero, al Dios desconocido. Y entonces Pablo aprovecha y dice, mira, este Dios que no conocéis es el que yo os voy a predicar. Y empieza a hablarles de Dios, Cuando llega el punto de la resurrección, los tipos dicen, ya no nos hables más. Esto es una chorrada. Esto ya no te queremos oír. Habló de todo y le escucharon con atención. Cuando habló de la resurrección, cuando habló de que esta vida tiene un antes de esta vida, pero también hay un después de esta vida, ya no le quisieron escuchar. Solo creían en el aquí y en el ahora. Y escucharon con atención hablar de Jesucristo hasta que se habló de la resurrección. Eso era movido por el espíritu del anticristo, esa negativa. Entonces, estemos alerta, porque todo aquello que se promueva en la sociedad, en la cultura, en los libros de nuestros hijos, todo lo que se promueva en cualquier lugar, en cualquier iglesia, que vaya a rebajar a Jesús al nivel solamente de ser humano, eso está movido por el espíritu del anticristo. No tenemos que aceptarlo, porque entonces, si yo no creo que Jesús es el Hijo de Dios que vino en carne, entonces yo voy a creer que la salvación la estoy consiguiendo por métodos humanos. Quizá incluso puedo llegar a creer que la estoy consiguiendo yo, que yo soy el guapo del paseo, cuando es Dios proveyendo salvación para la humanidad, incapaz de proveer salvación para sí misma. Tú y yo no somos capaces, no podemos de ninguna manera. El mismo Señor Jesús les volvía locos a los fariseos de su tiempo, que todos creían, porque así lo dice la profecía, que Jesús iba a ser que el Mesías de Israel iba a ser descendiente del rey David. Eso está profetizado, que tenía que ser de la tribu de Judá, y como Dios le había dicho al rey David que no faltaría de su descendencia que se sentara siempre en el trono de Israel, pues todos creían que iba a ser algún tataranieto del rey David. Y evidentemente cuando uno lee la genealogía de María y la genealogía de José, ellos eran personas, evidentemente se conectan con el rey David. Pero cuando Jesús está hablando con esta gente, les dice, ¿cómo dicen que el Mesías es hijo de David? Estoy leyendo Lucas 20, 41 al 44. Dice Jesús, ¿cómo dicen que el Mesías es hijo de David? Pues si el mismo David en el libro de los Salmos dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Entonces dice Jesús, si David mismo le llama Señor, ¿cómo entonces va a ser su hijo? Ningún padre llama a su hijo Señor, todo lo contrario. Un hijo en todo caso llama a su papá con respeto, con reverencia y le dice Señor, ¿no? Aquí hay muchos latinos que cuando le llaman dicen Señor, ¿verdad? Es una señal de respeto, está bien. Pero el Señor Jesús mismo está desmontándoles la idea de que el Mesías no tiene un origen humano, tiene un origen en el cielo. Es una persona, pero que ha venido del cielo, se ha encarnado, se ha hecho tabernáculo con nosotros. Vigilemos ese asunto. Todo lo que viene a oponerse a la deidad de Cristo o que viene como un sustituto de la verdad de que Cristo es el Mesías, Jesús es el Hijo de Dios encarnado, eso viene promovido por el anticristo. Y cuando venga el anticristo, la persona física, y va a ser poseída absolutamente por este espíritu, su mayor predicación, su mayor y constante enseñanza va a ser rebajar a Cristo. No te extrañe que el anticristo como tal, que nunca te va a decir que es el anticristo, evidentemente, utilice
el nombre de Jesús, hable de Jesús, pero como una persona, como si fuera Gandhi o como si fuera el Dalai Lama. Hombres de paz, hombres de bien, hombres conciliadores, y que lo rebaje hasta ese nivel para quitarle o pretender quitarle toda deidad. Que no te engañe el espíritu del anticristo. Jesús vivió en la tierra 33 años, pero vino del cielo a hacerse hombre para poder ser el Cordero, el único que podía ofrecer su vida sin mancha como un cordero. El último peligro del que quiero hablar es lo que nos dice Lucas 17, del 26 al 30, el Señor Jesús hablando en aquel tiempo. Lucas 17, del 26 al 30, dice así: como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Escucha, comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca. Y vino el diluvio y los destruyó a todos. Ahora, los teólogos dicen que Noé estuvo, he dicho teólogos, ¿no? Bueno, digo, como nadie se ríe, pues se lo han creído. Los teólogos dicen que Noé tardó 120 años en construir el arca. Sea como fuere, fueron muchos años. Ahora, tú imagínate en el tiempo de Noé. Noé está construyendo el arca. Eso era una obra grandiosísima, notoria y evidente ante los ojos de sus vecinos y de todo el que pasaba por aquella región. Noé, ¿qué estás haciendo? Dios me ha dicho que va a haber algo que se llama diluvio, que va a haber algo que se llama lluvia. Nunca había llovido sobre la tierra hasta ese momento. Nunca había llovido. Y que va a morir todo el mundo. Y Dios me ha dicho que construya un arca, que meta unos animalitos, que meta mis hijos, mis nueras, mi mujer. Y la gente, ¿qué le diría a Noé? Ya se le ha corrido la teja al hombre ¿no? Este está zumbado del ala, pero ¿qué dice? Que va a llover, que va a caer agua del cielo, pero si llevamos toda la vida sobre la tierra y nunca... Acuérdate que en aquel tiempo la gente vivía 800, 900 años, o sea, nunca habían visto llover. Y le dirían, bueno, Noé ya se ha vuelto loco, ya le han comido el coco. ¿Qué te ha pasado? ¿Qué droga te has tomado? A ver, Noé, venga, despierta, hombre. Y Noé a lo suyo, a lo suyo, a lo suyo. Dice la Biblia que Noé fue el único hombre justo que Dios encontró en la tierra en aquel tiempo. El único. Mejor dicho, no era el único porque todavía vivían algunos de sus antepasados. Claro, si vivían 800 o 900 años, imagínate, Noé conoció a su padre, a su abuelo, a su bisabuelo, a Enoc. Noé conoció tantísima gente. Dios esperó. Algunos teólogos dicen que Dios esperó a que se muriera, a arrebatar a Enoc para entonces traer el diluvio. Sea como fuere, la gente no hizo ningún caso de las advertencias de Noé. Va a venir un juicio, va a venir muerte. Todo ser viviente que respira por la nariz va a morir. Y la gente a comer, a beber, a viajar, a mis fiestas, a mis cosas. Y dice, así mismo, versículo 28, como sucedió en los días de Lot, exactamente igual. Dice que Lot afligía su alma todos los días viendo la maldad que había en Sodoma. Viendo el estilo de vida de sus vecinos, él ayunaba y oraba, Señor, ¿qué es esto? Señor, esto te ofende. Y él no participaba de esas cosas. Y dice que a pesar de que se había anunciado un juicio también para Sodoma y Gomorra, nadie hizo caso. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Es decir, cosas que en sí mismas lo que nombra aquí no es malo. Comprar, vender, comer, no es malo. Casarse. Pero lo que era malo, lo que era perverso, era que no hicieron caso del anuncio de Dios. ¿Y qué va a pasar en el tiempo final? ¿Qué es lo que está profetizado que le va a ocurrir a la tierra
a los millones de gentes que viven en la tierra. Está profetizado el juicio. Están profetizados sellos, trompetas y copas de ira que van a literalmente destruir la tierra. La población va a quedar mermada enormemente. Va a haber desastres naturales. Va a haber juicios terribles como nunca antes los ha habido sobre la tierra. Y por más que nosotros salgamos en televisión, en radio y en todas las calles de Barcelona, la gente ignora el mensaje de Dios. Por eso dice que es como en el tiempo de Noé y como en el tiempo de Lot. Ignoraron los avisos, ignoraron las llamadas de atención al arrepentimiento. Y dice, mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo, fuego y azufre. Y los destruyó a todos, a todos. Si hoy en día tú visitas lo que fue Sodoma y Gomorra, ¿sabes lo que hay allí hoy? El Mar Muerto. El Mar Muerto. 400 metros por debajo del nivel del mar. Es el punto más bajo de la corteza terrestre, que no sea el fondo marino, evidentemente. Allí no quedó nada. Todo es piedra carbonizada, desierto. El agua misma del Mar Muerto es agua llena de azufre, llena de sal a unos niveles 7 veces mayor que el agua del mar Mediterráneo, que ya es más alta que la concentración de sal de cualquier otro océano, porque el mar Mediterráneo al fin y al cabo está medio embalsamado, medio embalsado. Dice, así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Tú sabes que la gente le va a pillar tan de sorpresa cuando empiecen los juicios de Dios en la tierra, que no van a saber ni por dónde le vienen los males. No van a saber explicar, pero ¿qué está pasando? De repente todo, la economía, la salud, los gobiernos, todo se va a revolver, absolutamente todo se va a revolver. Y nosotros yo creo que de las 10 vírgenes que nos habla la parábola de Mateo, hay 5 que se quedan fuera de las bodas. Y creo que son las que no atienden al llamado de ordenar sus vidas y de poner orden en sus vidas. Hay muchos cristianos que son muy ligeros con el pecado, que son muy ligeros con su estilo de vida. Y creo que esos cristianos no van a entrar a las bodas. No digo que pierdan la salvación, pero yo veo 5 vírgenes que estaban esperando al novio y se quedaron fuera. No tenían aceite. Si hubieran tenido aceite, no se habrían dormido. No habrían tenido oscuridad en sus vidas. Hubieran sabido cómo entrar, dónde estaba la puerta para entrar a las bodas. Y eso es algo difícil de asumir, es algo difícil de alertar. Y yo como pastor, nosotros como pastores, tenemos una gran responsabilidad y no podemos dejar de anunciar, de advertir, de alertar, de llamar la atención. Hijos de Dios, es tiempo hoy de ordenar nuestras vidas delante del Señor. Son tiempos peligrosos, son tiempos difíciles, llenos de muchos peligros para los hijos de Dios. Muchos peligros. Esos peligros pueden hacer que lo más hermoso que tenemos por delante para disfrutar, que es entrar a las bodas del Cordero, se trunque y se pierda. Por eso me gustaría que cuando llegues a tu casa y repases todas estas cosas, las tengas en consideración, que te arrepientas de todo lo que te tengas que arrepentir, que hagas un examen exhaustivo de tu vida delante de Dios
que llames pecado a lo que es pecado, que no sigas viviendo como si nada fuera a pasar, que no sigas viviendo pensando que hay mucho tiempo para corregir y para ponerse las pilas, porque la venida del Señor será cuando muchos no se la están esperando. Acuérdate de eso, por favor, acuérdate de eso. Yo celebro que tú estés aquí, celebro que estés oyendo esto, celebro que si algo se ha removido en tu interior, si algo se ha inquietado dentro de ti, no lo dejes apagar, no lo archives, no lo aparques. Llévalo de rodillas a la presencia de Dios. Dile a Dios que te hable, dile a Dios que te ayude a llegar a la meta hasta el final. Ordena tu vida, por favor, ordena tu vida. Es algo que esta mañana el Señor me hablaba temprano. Ordena tu vida. Me lo decía a mí, y creo que me lo decía a mí para que también te lo diga a ti. Ordena tu vida. Mira cuáles son las prioridades, mira qué es lo que está defectuoso, mira qué es lo que está mal, mira de qué no te has arrepentido todavía, qué heridas todavía no has tenido el valor de trabajarlas perdonando a los que te han ofendido, porque esos son puertas que te pueden desestabilizar. Y los últimos tiempos se requiere que los hijos de Dios sean totalmente sobrios, totalmente estables, totalmente consolidados y firmes, que no haya ninguna rendija por donde el diablo pueda venir a perturbarte, a distraerte, a aturdirte, que no haya ninguna mentira que él pueda llegar a colocar en tu corazón. ¿Sabes algo tremendo que la ciencia está investigando en estos momentos y que en cualquier momento se va a hacer una realidad? Es algo que estaba oyendo en una conferencia del presidente de Chile. Todos habéis oído hablar del 5G, ¿verdad? Ya se está implantando en muchos países. Todavía no está, por ejemplo, aquí en España, está operativo, pero no está al 100% de su capacidad. Las antenas todavía no han sido potenciadas en toda su capacidad. El presidente de Chile, no sé si se aventuró demasiado, pero él dijo en una conferencia reciente que él necesitaba impulsar el 5G en Chile porque eso iba a traer un avance tecnológico impresionante para la nación y patatín, patatán. Y una de las cosas que él dijo en su discurso, lo puedes encontrar en internet, es que el 5G va a permitir, escucha esto por favor, el 5G llegará un momento que va a permitir insertar, utilizó literalmente estas palabras, insertar pensamientos y emociones en las personas. Insertar pensamientos y emociones en las personas, tal cual como lo estás oyendo, está en internet. Cuando yo escuché eso dije, wow, eso me llevó a pensar en los gigantes, en los nefilim, en esos seres híbridos que nos cuenta el libro de Génesis que había antes del diluvio. Seres espirituales que habían tenido relaciones con seres humanos, con las mujeres, y habían nacido gigantes, dice la Biblia, y utiliza otras palabras allí. Y Dios tuvo que exterminar en el diluvio, especialmente la raza humana, salvo Noé y sus 8, porque la raza humana ya no era raza humana. Cuando yo oigo esto, que el 5G, y yo soy el primero que quiere un teléfono 5G, es que me encanta la tecnología, pero cuando un presidente de un país que no está hablando bobadas, le han preparado el discurso, está diciendo que en el ser humano van a poder insertar pensamientos y emociones, quiere decir que algo aquí dentro va a ser
trastocado. No sé cómo ni de qué manera, no soy científico para saber dónde están los últimos investigaciones en todo esto. Pero eso me aterra, porque yo creo que efectivamente cuando el ser humano haya llegado a tal nivel de maldad que olvidándose de Dios quiere hacer sus propias creaciones, vamos a decirlo así, yo creo que ese será el momento donde Dios desate el final de todas las cosas. Familia, ordena tu vida delante de Dios. Trae cada área de tu vida, matrimonio, finanzas, pensamientos, emociones, tu área sexual, tus proyectos, tu área laboral, todo lo que afecta a tu vida, tráelo delante de Dios, ríndelo ante Dios y ponte las pilas hoy, porque la venida del Señor será sorpresiva para muchos. No dejemos que nada nos impida disfrutar de ese momento glorioso y especial que van a ser las bodas del Cordero. Esos 7 años donde será el comienzo de la eternidad con Cristo, con el Mesías, con el Rey. Esto que tú estás viviendo ahora, esto que tú y yo tenemos hoy en día, todo lo que tú tienes hoy en día no va a heredar el cielo. La salud o la enfermedad que tienes, el coche o la bicicleta que tienes, el piso o la habitación donde vives, la ropa, la tecnología, nada de todo eso va a heredar la vida eterna. Nada. El dinero del banco o los números rojos. Para los que tienen números rojos, gloria a Dios, eso no va a heredar la vida eterna. Pero el que tiene acumulado, tampoco. Nada de lo que puedas tener, nada de lo que tú digas ahora, tengo planes, tengo proyectos, todo eso no va a heredar la vida eterna. Nada de todo eso va a heredar. Que no te descentres, no te desenfoques. Ordena tu vida, por favor. Ordena tu vida. Padre, y yo quiero pedirte en esta mañana que cada uno de tus hijos que está aquí, que está viendo esta reunión por internet, puedan venir delante de ti y tú les ayudes, Señor, a poner orden en su vida, a quitar la corrupción, a quitar la mentira, el engaño, a quitar lo que tú no has puesto allí en ellos. Señor, tu palabra dice que el que cree en el Hijo de Dios ha vencido al mundo. El que cree en el Hijo de Dios tiene la vida eterna. El que cree en el Hijo de Dios no practica el pecado. Cualquier otra cosa, Señor, fuera de estas verdades no es lo que tú quieres para tus hijos. Por eso, Señor, yo te ruego que tú les ayudes a sanar sus heridas para que el enemigo no halle cómo atacarlos, a alumbrar las áreas oscuras de su vida, Señor, para que allí ellos tengan sanidad y libertad. Señor, que ellos puedan deshacerse de toda atadura, de todo pecado, de toda inmundicia, de todo ídolo que se levanta para opacar a Cristo. Señor, hoy en el nombre de Jesús renunciamos al ídolo del dinero, renunciamos al ídolo de la salud, renunciamos al ídolo del conocimiento, al ídolo de la ciencia, de la tecnología. Hoy en el nombre de Jesús renunciamos al ídolo del esposo, de la esposa, de los hijos, de los padres. Hoy en el nombre de Jesús renunciamos al ídolo de la brujería, de la hechicería, del ocultismo. Hoy renunciamos al ídolo que se levanta en nosotros, Señor, y que nos lleva a creer que ese ídolo es el que nos va a salvar, que ese ídolo es el que nos va a dar la vida, es el que nos va a librar de los males.
Hoy renunciamos al ídolo de la vacuna, al ídolo de la medicina. Hoy renunciamos a todo ídolo que se quiere levantar por encima de Dios, al ídolo de mi propio ego y de mi propio orgullo. Ese ídolo que me dice: haz lo que quieras, te lo mereces, te lo has ganado. Señor, renuncio a ese ídolo. Renuncio, Señor, y me sujeto a ti, a la verdad de tu palabra, a la bondad de tu corazón. Señor, me someto al sacrificio de Jesús en la cruz. Y confieso con mis labios que Jesús de Nazaret es el Hijo de Dios, que vino del cielo a la tierra a morir por mis pecados, que entregó su vida voluntariamente sin haber pecado, se hizo culpable para que yo fuera declarado inocente. Lo confieso, lo creo con todo mi corazón, Señor, y te pido que me ayudes a vivir en la verdad, a vivir libre de toda mentira, de todo engaño, de todo rechazo, de toda herida, de toda amargura que todavía contamina mi alma, Señor, y que me expone a toda maldición, a todo ataque del enemigo. Hoy renuncio a todo espíritu del anticristo. Renuncio a toda falsa doctrina, a toda falsa idea, a toda falsa ciencia, a toda falsa religión que me dice que Jesús simplemente fue un hombre bueno, simplemente fue un profeta, simplemente fue un rabino. Hoy renuncio a creer esas cosas, Señor, y creo que Jesús es el Hijo de Dios que vino a salvarme. Creo que sin Él no tengo nada, me muero y me seco. Creo que separado de Él estoy absolutamente en la condenación total. Pero si tengo a Cristo en mi vida, tu palabra dice que tengo la vida eterna, que he vencido al mundo, que la muerte ya no tiene potestad sobre mí, la enfermedad, la maldición son quebradas. Señor, porque tú eres el Todopoderoso. En ti está la vida, en ti está la verdad, en ti está mi esperanza y mi sanidad. Muchas gracias, Señor, muchas gracias. Ayúdanos a ordenar nuestra vida delante de ti. Señor, queremos empezar hoy mismo. Queremos perdonar a los que todavía en nuestra mente y en nuestro corazón tenemos odio hacia ellos, tenemos resentimiento hacia ellos. No podemos quitarlos de nuestra mente. Continuamente vienen los recuerdos de lo que nos hicieron porque todavía no les hemos perdonado. Señor, y quiero perdonar. Dile al Señor: quiero perdonar a aquel que me hizo daño. Quiero perdonar al que me ofendió, al que me robó, al que me traicionó, al que me abandonó, al que me juzgó y me criticó. Hoy decido perdonar, Señor, para nunca más volver a revivir esa ofensa. Señor, hoy me quito esos dardos, hoy pongo el escudo de la fe. Y si tú me perdonaste a mí, yo puedo perdonar, Señor, porque tú me das el poder para hacerlo, porque tú me das la autoridad para hacerlo. Señor, hoy desecho de mi vida toda mentira. Hoy quito de mi mente y de mi corazón todo lo que me atormenta con mentiras, todo espíritu que me dice que yo no valgo, que no tengo valor, que no soy suficiente, que no hay alguien que me quiera. Hoy renuncio a esas mentiras, Señor, porque tú me has amado con amor eterno, porque tú nunca vas a dejar de amarme, porque tú me has rodeado y me has atraído a ti y lo has hecho con cuerdas de amor, Señor. No lo has hecho porque yo me porte bien, sino porque tú has decidido amarme, Señor. Y hoy, desde hoy en adelante, yo quiero ser una persona que bendice, una persona que ama, una persona que habla bien de los demás, una persona que habla las buenas nuevas a los demás. Gracias, Señor. Ayúdanos, líbranos del engaño y de los peligros de este tiempo, Señor. No queremos tomarlos a la ligera, no queremos ignorarlos. Señor, hoy nuestro espíritu está atento a tu voz, porque hay señales, hay advertencias, hay trompetas que suenan alertándonos de que son tiempos peligrosos. Queremos velar, queremos ser sobrios, queremos estar atentos a tu voz, Señor.
En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén, Señor. Amén.